Bueno, muy buenas noches. Por favor, solicitarle a todos los participantes del conversatorio de esta noche mantener sus micrófonos apagados, ¿verdad? Para tener una mejor comunicación y una mejor escucha también de los expositores. El área de docencia y el subárea de formación humanística de la sede de San Carlos les da la más cordial bienvenida a este espacio para conversar y construir un poco, ¿verdad?, sobre el contexto del bicentenario que estamos conmemorando este año de Costa Rica. Saludar muy cordialmente a don Benil Sánchez, decano de la sede de San Carlos. Más bien invitarlo de una vez a compartir unas palabras de bienvenida también. Muchas gracias, doña Priscila. Muchas gracias, don Armando Vargas Araya, mi querido embajador de Costa Rica ante la comunidad australiana. El compañero también, don Oliver Hernández, como coordinador del área de la formación humanística aquí en la sede de San Carlos, a los compañeros y compañeras académicos que nos acompañan y a los compañeros y compañeras estudiantes también que están acá pendientes, que están con nosotros. Un verdadero gusto poder iniciar este espacio, yo diría, de academia pura, ¿verdad? Un momento donde podemos escuchar de parte de una personalidad de nuestro país que nos representa con tanto honor en otras latitudes. Antes contaba afuera de micrófonos que son pasadas las 11 de la mañana, ¿verdad? Del sábado. O sea, es toda una característica particular de esta globalización en que vivimos y lo importante de lo que Costa Rica ha avanzado como país y sus relaciones diplomáticas que bueno, van más allá de simplemente Keylor Navas, ¿verdad? Que yo creo que a veces como que nos quedamos en ese aspecto. Yo creo que hoy este tema nos pone en cierta condición de análisis de qué va a pasar con con ese país después de 200 años. Increíble, ¿verdad? Lo que hemos logrado como un territorio que ha generado diferentes espacios en los cuales hemos progresado de manera muy particular. Yo creo que los retos son muchos para la zona norte. Recordemos que siempre es una zona que se caracteriza por la lucha y sin embargo, hoy en día los problemas también están. ¿No? Está claro que este país debe luchar mucho por la desigualdad. Tenemos un país donde el 80%, o más bien el 20% de lo que es la empresarialidad costarricense está fuera del GAM y el 80% adentro. O sea, una concentración increíble que más bien está afectando seriamente, no solamente en el tema demográfico, sino también en el tema laboral. 80,000 empleos sin satisfacer, nos decía la señora ministra de Trabajo, y en las zonas regionales como la nuestra, con un problema muy serio en el tema de trabajo. Realmente yo creo que son oportunidades para nosotros como académicos y académicas, ¿verdad? De crecer, de buscar, de investigar y sobre todo de acompañar proyectos de toda índole en el sentido de mejorar esas posibilidades para todos los habitantes de los territorios. En este caso, la zona norte pues tiene sus particularidades y hoy a los compañeros estudiantes, aprendientes que tenemos hoy acá, yo creo que es un reto interesante, ¿verdad? Sobre todo visualizar que tenemos a don Armando acá, que al fin de cuentas estamos globalizados y es un mundo por delante para todos. Yo creo que es el momento de abrir nuestra visión y simplemente dejar de pensar en este país tan pequeño que posiblemente ahora don Armando nos va a hacer una recapitulación de lo que significa Australia en el mapa, ¿verdad? Que nosotros realmente, aún así ahí andamos, ¿verdad? Entonces yo creo que más bien no quitar más el tiempo y para escuchar a don Armando y muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias, Benil, también. Como decía el decano, saludo a los compañeros académicos y en especial a los estudiantes, ¿verdad?, que nos acompañan ahorita conectados tanto en Zoom como en redes sociales y a los que posteriormente podrán aprovechar también esta charla en otros horarios, ¿verdad?, para que también la repasemos y aprovechemos. Antes de presentarles al invitado, bueno, precisamente la dinámica va a consistir en una participación por parte de don Armando, ¿verdad? Y posteriormente tendremos la lectura de las preguntas que ya pueden ir, bueno, en el proceso
de la presentación ir formulando en el Zoom y en el mismo Facebook, si están conectados, ¿verdad? Para estar revisando ambos espacios de expresión para que ustedes puedan también aprovechar y dinamizar la actividad. Al cierre, después de las preguntas, tendremos una síntesis rápida por parte de don Olivier Hernández, que es el coordinador del subárea de formación humanística de la sede. Entonces, para tener un buen aprovechamiento del tiempo, ¿verdad? Y luego dejar a don Armando que vaya a almorzar mientras nosotros nos vamos a dormir. Por aquello las diferencias horarias, ¿verdad? Sin más, entonces les presento a don Armando Vargas Araya. Don Armando es embajador de Costa Rica en la Mancomunidad de Australia, periodista y escritor, presidente emérito de la Academia Morista Costarricense, autor de la obra El lado oscuro del presidente Mora, junto a otros numerosos libros de historia y de cultura, ¿verdad? Así como varios artículos y estudios académicos que han sido publicados en revistas a nivel nacional e internacional también. Fue miembro fundador y expresidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica y además fue ministro de Comunicación en la administración Monge Álvarez. Don Armando, bienvenido. Agradecerle su participación a pesar de los apenas 14.000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Que nos separan, pero que este espacio nos permite coincidir y aprender y visualizar un poco esos retos y cómo nos vemos desde afuera en este contexto de bicentenario, bueno, y después del bicentenario, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, bienvenido y aquí les tenemos al grupo de humanística para que aprendamos con ustedes juntos. Gracias. Muchas gracias, profesora, y don Benil, don Olivier Hernández, doña Katia Solís, todos los que han hecho posible esta sesión de hoy, don Joseph, cada uno de los que está colaborando, y un gran gusto en saludar a cada una de las personas que están conectadas con esta videoconferencia que en este momento se origina aquí en la ciudad de Canberra, capital de Australia. Les agradezco mucho que tengan ustedes la amabilidad de tener un poquito de paciencia para hacer la presentación, que espero la pueda hacer rápido, y luego entramos al diálogo, que será la parte realmente significativa de esta sesión. Quiero solicitarle a la profesora Benavides Morera su anuencia para complementar las palabras generosas que ella ha dicho al comienzo. Fui estudiante de la escuela Juan Chávez Rojas. Ahí hice primero, segundo y tercer grado. Cuando no hablábamos de Ciudad Quesada, sino de la villa, hoy la ciudad de Villa Quesada. Cuando la escuela estaba donde hoy se encuentra el edificio de la Municipalidad de San Carlos. Y luego fui estudiante también en el Liceo San Carlos, primero y segundo año. Y en aquella época, el presidente del Consejo Estudiantil era mi amigo de siempre, Edgar Ugalde Álvarez, a quien saludo desde aquí en ocasión de comenzar esta charla. Y siempre me he sentido muy orgulloso de esos años formativos que pasé en Ciudad Quesada. Recuerdo que el primer beso que di y recibí fue en el parque de Villa Quesada, cuando era un jardín. Y tengo los recuerdos más hermosos de San Carlos en general. Bien, lo que me propongo hacer ahora con ustedes es compartir la presentación que he hecho sobre el Bicentenario de Costa Rica en este continente de Oceanía, tanto en Nueva Zelanda como aquí en Australia, y desde aquí a otros países de la región en donde hay costarricenses: Papúa Nueva Guinea, Fiji, Samoa, Vanuatu. Tenemos también costarricenses en territorios que pertenecen de ultramar, franceses, como son la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia. En todos esos lugares hay costarricenses. Aquí en Australia hay varios
que proceden de San Carlos. Lo cual quiere decir que la buena semilla sancarleña se ha esparcido por el mundo y por esta región de Oceanía también. Pido permiso entonces para compartir la pantalla e iniciar mi presentación. Esta es la portada de un libro que está por publicarse en inglés y debe salir en el mes de noviembre. Estará disponible como ebook y en forma impresa también. Es editado por EUNED en Costa Rica y se titula Pura Vida, Australian Perspectives on the Bicentenary of Costa Rica. Perspectivas australianas sobre el Bicentenario de Costa Rica. 28 autores, la mayoría de ellos australianos, escriben sobre la realidad de Costa Rica, porque viven allá, porque han vivido en Costa Rica, porque han hecho investigaciones en Costa Rica, porque han tenido relación con Costa Rica. Y me parece que es algo muy diferente que en un país, en este caso geográficamente lejano de Costa Rica, haya un grupo de autores que con la mentalidad australiana, con anteojeras australianas, en inglés de Australia, que es diferente al del Reino Unido o al de Estados Unidos, escriban sobre nuestro país para un lector australiano. El libro está profusamente ilustrado. Y esta fotografía es la portada. Esa fotografía, todos ustedes, estoy seguro, identifican el lugar, que es el pequeño mirador que hay frente a la catarata de Río Celeste. Y los niños que aparecen ahí son australianos y costarricenses. Las dos niñas de la izquierda, en la primera y segunda fila, son hijas de una pareja, el costarricense, ella australiana, que viven en Upala. Y los otros 4 niños son costarricenses, con sus banderas de Australia y de Costa Rica. Y esta fotografía es una expresión de esperanza en el futuro, en el porvenir de las relaciones entre ambas regiones. La región de la que es parte Costa Rica, el sistema de integración centroamericano, que está en Centroamérica y está en el Caribe, y la región Indo-Pacífico, aquí en Australia. Al hablar de Costa Rica desde acá, desde esta perspectiva distante, rechazamos y negamos la mentalidad y las afirmaciones que se oyen, las he escuchado hace poco por internet con alguien en Costa Rica que decía: el país se nos cae a pedazos, ¿qué tenemos que celebrar? Pues no es así la cosa. Y es lo que quiero que repasemos rápidamente para ver cómo podemos ver la visión que aquí se tiene de nuestro país al otro lado del Océano Pacífico. La fotografía que ilustra esta diapositiva ha sido captada por un fotógrafo australiano que ha ido 2 veces a Costa Rica a retratar la naturaleza y particularmente la avifauna. Y como el símbolo del Bicentenario es el colibrí, hemos puesto esa foto aquí. 200 años como nación soberana. Y aquí lo vemos como una celebración internacional de bienestar, biodiversidad, democracia, paz y multilateralismo. Cada una de estos 5 atributos, voy a decir unas palabras y luego podemos hablar de los problemas de Costa Rica hoy y los desafíos que tenemos para después del Bicentenario.
somos el país más feliz de Latinoamérica, así lo dice el Reporte Mundial de la Felicidad 2021 y el número 16 entre todos los países del mundo. No somos más un país chiquito. Costa Rica es hoy el país de mayor extensión de Centroamérica. ¿Por qué? Porque la zona económica exclusiva en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico tiene una extensión de 589.682 kilómetros cuadrados, 11 veces y media mayor que la extensión en tierra que acaba de ser rectificada hace poco y que es de 50.060 kilómetros cuadrados. Quiere decir que somos una nación marítima y no lo sabíamos o no hemos tomado conciencia. Quiere decir que somos una nación de la Comunidad del Pacífico, cosa que todavía no comprendemos. Y que el porvenir de nuestro país está siempre en tierra, en aquella parte del Istmo Centroamericano, pero fundamentalmente está en el mar. Un mundo nuevo por descubrir al entrar a el primer día, que será el 1 de enero, del tercer centenario de la existencia de Costa Rica. Con una posición privilegiada entre dos océanos, entre dos masas continentales, Norteamérica y Sudamérica, a saber, un país bioceánico. Son muy pocos los países del mundo que tienen esa bendición de tener acceso a los océanos. Australia es un país bioceánico, pero la distancia entre la costa del Pacífico y la costa del Océano Índico es tan larga que la distancia entre ambas es tan larga que de la ciudad de la capital hasta la ciudad de Perth sobre el Índico en jet son 5 horas de viaje. Por tierra, una semana de buen darle en la separación entre ambos océanos. Los Estados Unidos es un país bioceánico, pero ¿cuánto se tarda en ir desde Nueva York hasta San Francisco o Los Ángeles? En Costa Rica, un amigo mío que vino de Europa hace unos años se dio el lujo de desayunar en Limón, almorzar en San José y cenar en Punta Arenas, todo en el mismo día. Esta es una extraordinaria ventaja de la cual, quizá por estar tan encerrados en los asuntos locales, nacionales y regionales, una perspectiva que se nos escapa muchas veces. ¿Que somos un país pequeño? Pues habrá que verlo. No somos más pequeños que la Grecia clásica, ni que la Confederación Helvética o Suiza, y tenemos 5 millones de habitantes, que es la población de países como Dinamarca, como Irlanda, como Nueva Zelanda o Singapur. El Producto Interno Bruto para el 2021, 61 billones de dólares y un desarrollo humano considerable, el número 25, el escalafón 25 entre 190 naciones. Hay verdaderas razones de por qué ser costarricense no es un accidente de cuna, sino un privilegio que tenemos que merecer. Somos además champions of the earth, campeones de la tierra, porque en el mundo contemporáneo se destaca Costa Rica como un refugio de biodiversidad, con un territorio tan menor, tenemos el 6,7% de la biodiversidad mundial. Y en la zona norte, sin duda, enorme riqueza en la biodiversidad. La revista National Geographic Traveler, al comienzo del año, en enero del 2021, al presentar a Costa Rica como lo mejor del mundo, escribió esto: ¿deseas escapar?
Imagínate un país con un cuarto del territorio en parques nacionales, donde puedes caminar de mañana por el bosque tropical e irte a surfear por la tarde. Imagínate un Edén de aventuras, donde la sostenibilidad era estrategia nacional antes de que el mundo la descubriera, donde los jaguares deambulan en la jungla, las aves ascienden al cielo y hay lagartijas que corren sobre el agua ante tus propios ojos. Por eso Naciones Unidas, como líder mundial en sostenibilidad, le ha dado a nuestro país ese galardón de campeones de la tierra, un rol pionero en la protección de la naturaleza y un compromiso con metas ambiciosas en el combate al cambio climático. Esta maravilla que es tener el 98% o más de la electricidad que consume el país de fuentes renovables, como es la hidroelectricidad, más la solar que comienza, más la eólica del viento que está en sus primeros pasos, más la energía geotérmica que nos pone en segundo lugar en América Latina. Todo esto indica que Costa Rica, en su dimensión, es una potencia de biodiversidad en el mundo. Y ahora se abren las puertas para la producción de hidrógeno líquido, hidrógeno verde, puesto que es producido con energía renovable, ya sea hidroelectricidad, ya sea electricidad que procede del viento o bien de el sol. Esa opción de orientar la economía de Costa Rica hacia una economía de la energía y convertirnos en un país exportador de energía a otros continentes y no solamente a los países vecinos, es una opción que se le está abriendo en este momento a nuestro país y que ha de cambiar la manera en que nosotros pensamos sobre el porvenir de Costa Rica hacia el tercer siglo de existencia como nación soberana. Tenemos muchas quejas de cosas que no funcionan en Costa Rica, pero el sistema democrático de Costa Rica es verdaderamente un faro, no solamente en América Latina, en el mundo. Somos una de las 23 democracias completas, full democracies, según ha dicho este mismo año de 2021 el informe de The Economist Intelligence Unit sobre el avance de la democracia en el mundo. Y estamos entre esos 23, junto con Australia y Nueva Zelanda, a un mismo nivel con Austria. Podemos quejarnos lo que querramos, que eso es parte de la libertad democrática que vivimos, pero que Costa Rica es un ejemplo del sistema democrático, de las instituciones bien implantadas, de eso nadie debería de tener dudas. A comienzos de este año, el 69% de la gente consultada dijo que prefiere la democracia a cualquier forma de gobierno. Y el CIEP de la Universidad de Costa Rica en sus encuestas ha demostrado que persiste dentro de la ciudadanía la esencia de la identidad nacional, a saber que somos un país libre y democrático, 6,6 de 10. Un país pacífico, 6,3 de 10. Y un país que protege la biodiversidad, 6,8 de 10. El hecho de que la mitad de los puestos de elección popular deban ser mujeres coloca a Costa Rica en un lugar de privilegio en el desarrollo democrático del mundo entero. Y ahora en febrero cumpliremos desarrollaremos el tercer ciclo cuadrienal de elecciones presidenciales y parlamentarias bajo el sistema
del Tribunal Supremo de Elecciones. Nos quejamos, pero en este momento, más que nunca, hay una oferta electoral de cara a los comicios del próximo febrero incomparable. Nadie puede decir que no tiene dónde escoger para ejercer el voto. Somos además un ejemplo en el mundo por no tener ejército. Y la abolición del ejército no fue un hecho aislado, sino que es un proceso. En el año 48, la abolición del ejército el 1 de diciembre. En el año 80 se establece la Universidad para la Paz, que es muy importante en nuestro territorio en Ciudad Colón. En el año 83 vino la proclama de la neutralidad. En el 87 el pueblo de Costa Rica recibe el Premio Nobel de la Paz. Y en el 2014 la Asamblea Legislativa aprueba la ley que reconoce para cada ciudadano el derecho a la paz. Y ahora tenemos el desafío de construir una cultura de paz y entendimiento. Y esto, somos solo 26 países en el mundo que carecen de un ejército permanente. Eso está expresado en esa frase tan acertada de un japonés que visitó nuestro país. Dichosa la madre costarricense, quien desde el parto sabe que su hijo jamás será soldado. Yo veo unos pocos panameños que quieren ser costarricenses. Veo muchos nicaragüenses que quieren ser costarricenses. Pero yo no veo costarricenses que quieran ser nicaragüenses o panameños. Nos quejamos, pero es parte de la manera de ser del costarricense. Y el no tener fuerzas armadas nos ha permitido invertir en educación un 7,5%, en salud un 7,36%. El sistema educativo y el sistema de salud, como todo en nuestro país, debe ser renovado, actualizado. Pero esas son las cifras reales de lo que acontece en nuestro país. Desde el año 48, 71 golpes de Estado en Latinoamérica, ninguno en Costa Rica. Fueron repelidas 2 invasiones armadas. Yo recuerdo en enero de 1955, cuando los invasores llegaron hasta Ciudad Quesada y fueron repelidos, como en diciembre de 1948, sin necesidad de restablecer el ejército. Y en los años 80 tan terribles de la crisis de seguridad de todo Centroamérica, fueron rechazadas las presiones de la potencia hegemónica de nuestro continente para restaurar el ejército. No es cualquier país que puede exhibir, como se puede ver aquí abajo, los cuarteles convertidos en centros de salud, de cultura y de educación. Finalmente, el multilateralismo. Hace 2 o 3 días se acaba de publicar en la prensa internacional un artículo que firma nuestro presidente junto con la primer ministro de Nueva Zelanda, el presidente del gobierno de España, el primer ministro o el presidente de Sudáfrica, el de Senegal, algunos otros, abogando por el multilateralismo, que es el núcleo de nuestra identidad hacia el mundo exterior, la estrategia para promover valores y defender intereses. En Naciones Unidas, la esencia, el corazón, el núcleo duro de todo el sistema de Naciones Unidas descansa en el multilateralismo, que las naciones son iguales, las naciones soberanas. Costa Rica salvaguarda su soberanía por el derecho internacional y sus instituciones, por el multilateralismo. Y Costa Rica brega por desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático,
por la paz y la seguridad internacionales, promoción de la democracia y protección de los derechos humanos. Recientemente, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia ha escrito al canciller de Costa Rica: sin dudas, nuestras relaciones continuarán prosperando basadas en el apoyo compartido a los derechos humanos, el libre comercio, la igualdad de género, la conservación ambiental y el multilateralismo. Bien, 5 atributos de la personalidad común de Costa Rica, como he venido presentándolos aquí en Oceanía, lo cual no niega los problemas que tenemos, los desafíos que tenemos, las dificultades que debemos de resolver. Pero hay por lo menos 2 actitudes que tomar ante el porvenir. Estas fotografías son de la bandera más grande que hay ahora en el país y que se ha puesto en el parque al frente de el templo parroquial de San Isidro en el cantón de Vázquez de Coronado. Algunos quisieran ver el futuro de Costa Rica como la foto de la izquierda: nublado, oscuro, lleno de dudas. La foto de la derecha, un ambiente despejado, una actitud de ver oportunidades en la crisis, de rebelarse contra el status quo, de venir con nuevas ideas, con una actitud diferente, de buscar nuevos caminos para nuestro desarrollo personal, de la comunidad, de la familia y del país. En el mar, antes hablamos de que estamos llamados a desarrollar nuestra riqueza en el mar, 11,5 veces más grandes que el territorio, en las aguas que pertenecen a Costa Rica, o bien el desarrollo de nuevas energías renovables, las energías renovables como el hidrógeno verde o hidrógeno líquido, que Costa Rica puede producir en cantidad para abastecer a otros países también. Ejemplos sobran. Recuerdo cuando hace pocos años comenzó un núcleo de sancarleños a exportar conocimiento, capacidad sancarleña hacia el mundo en el ámbito de la tecnología de información y comunicación. La gran novedad cuando llegó la empresa Avántica a nuestro país, a nuestra región en San Carlos, para iniciar esa nueva avenida de desarrollo para Costa Rica. La satisfacción que da estar en Australia, donde viene lo que aquí llaman cassava, yuca, de las islas del Pacífico. Pero ahora se comienza a distribuir en Australia yuca producida en las llanuras del norte de nuestro país, de una calidad muy superior. Y por calidad, aquel producto empacado debidamente y procesado como se debe, que tiene que superar desafíos logísticos para llegar desde Costa Rica hasta Australia, se puede conseguir en los supermercados de este país. Hay nuevos productos, hay nuevas posibilidades de desarrollo de una agricultura inteligente y así infinidad de posibilidades que abre el futuro, pero que depende de la actitud que cada uno de nosotros tome. Para concluir, tengo una reflexión para ustedes. Si para la persona el carácter es destino, para los pueblos lo es su geografía. El porvenir de Costa Rica depende en gran medida de su privilegiada posición geográfica, por la biodiversidad, por la calidad de ser un país bioceánico, por el acceso a tantas nuevas opciones que se van abriendo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología para, de manera más inteligente,
mejorar, enriquecer la convivencia de las personas y la naturaleza. ¿Dónde se forma el carácter? Sin duda, en la casa, en la familia. Algo en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero fundamentalmente se embebe de nuestros mayores y de nuestra comunidad. Valores, virtudes, ideales. Hay una nueva Costa Rica en proceso de ideación, de diseño y de construcción. Veamos hacia atrás y veamos hacia adelante. ¿Cómo era Costa Rica el 1 de octubre de 1821? Era la última, la más postergada, más pobre y olvidada de las provincias del Imperio colonial español en América. Ni siquiera había un movimiento pensando en llegar a ser independientes. Cuando se recibe la noticia, nuestros ancestros, los padres fundadores de Costa Rica, se enfrentaron al gran dilema. Y ya el 1 de diciembre de 1821 se aprobaba y se firmaba el Pacto de Concordia, que es el primer documento constitucional en donde Costa Rica acepta ser una nación soberana con un gobierno electo por los ciudadanos. En aquel momento todavía con una mentalidad colonial, porque la emancipación mental tomó mucho más tiempo que la emancipación política. La emancipación religiosa tomó muchos años más. Hasta 1850 Costa Rica no obtiene su independencia de León, Nicaragua, cuando era parte de la diócesis de Nicaragua. Y sin embargo, en 1821 no hubo dudas de lo que necesitábamos hacer, pero había un desconocimiento brutal. No había caminos, no había hospitales, no había escuelas, no había comercio exterior. Éramos realmente un pueblito olvidado como ya no existen en Costa Rica. 100 años de, perdón, y a partir de 1821 comienza el país a desarrollarse. Y no es sino a mitad del siglo, en la década de 1850, cuando hay una eclosión de Costa Rica, un florecimiento, y brilla nuestro país en el mundo, y gracias a la exportación del café a los mercados extranjeros, a Gran Bretaña o al Reino Unido, a Francia, a Prusia y a Norteamérica, se logra obtener un comercio exterior que le permite al país llegar a ser una nación viable. Pero hubo que esperar hasta la mitad del siglo con Juan Rafael Mora. Y hace 100 años, en 1921, ¿cómo estábamos? Veníamos saliendo de 4 gobiernos ilegítimos. En la elección de 1914, el sistema fue insuficiente para resolver el problema de la sucesión legítima en el ejercicio del mando en el poder público. Luego vino una dictadura, la última dictadura que hemos tenido, que fue una dictadura sangrienta. Estaba el país en condiciones lamentables. Acababa de producirse en el año de 1920 la restauración poco a poco de la democracia, que vino a consolidarse en el año 49 con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones. Pronto vendría la gran crisis del crack de 1929 y el empobrecimiento de todos los pueblos y el empobrecimiento de Costa Rica también. El gobierno se vio obligado a reducir el sueldo de los empleados públicos con tal de que tuvieran algo que recibir para poder superar aquella crisis. Y fue nuevamente a mitad del siglo,
en los años 40, cuando surgieron dos líderes, el doctor Calderón Guardia y don José Figueres, junto con ellos otros líderes y otros grupos de pensamiento y de acción ciudadana, y se produjo el florecimiento de Costa Rica otra vez, a mitad del siglo. Esto no es una ley inexorable de la historia, pero si se repite el mismo patrón, quiere decir que los líderes del nuevo renacimiento de Costa Rica, que vendrá a mitad de siglo, como en el siglo XIX, como en el siglo XX, podría bien repetirse en el siglo XXI, probablemente están entre los jóvenes de la región norte con quien estamos conversando hoy. Porque entre ustedes puede estar esa persona o ese grupo de personas que sean capaces de encender el proyecto de la Costa Rica que vendrá. Y creo que debemos de mirar al pasado para saber qué rumbo podemos tomar hacia el futuro. Nada de lo que hoy es un chiripazo. Todo lo que Costa Rica ha logrado ha sido esfuerzo de décadas, de generaciones. Y así continuaremos, pero depende no de la generación que va saliendo ya, sino de las nuevas generaciones. Yo quiero concluir mis palabras celebrando el centenario de San Carlos como cantón, una tierra a la que yo personalmente le debo tanto y con la que me siento tan identificado. Desde luego, nuestro bicentenario nacional, una gran celebración sin duda, no obstante los problemas del día, y el porvenir de Costa Rica, que depende fundamentalmente de ustedes, la nueva generación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Armando, también, muy interesante. Sí, 110 años, San Carlos, ¿verdad? Desde los 200 de Costa Rica, 110 sancarleños, entonces sí, ojalá que a los chicos que tenemos acá también vayan incorporando, ¿verdad? Que ya tenemos una historia construida y mucho que construir también. La compañera Katia nos va a compartir algunas de las preguntas que se han presentado en el chat y en el Facebook y en los chats también de WhatsApp de algunos de los grupos de humanística. Entonces, mientras Katia nos comenta también a los que tengan gusto de agregar más preguntas también, ahí tienen los medios, ojalá que aprovechemos este espacio. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a los que están, bueno, a todos. Don Armando, definitivamente un mensaje bastante esperanzador para nuestro país y también para nuestra zona norte. Dentro de las consultas que nos hacen los jóvenes estudiantes, razón de ser de esta universidad, dice que si les puede ampliar algunas reflexiones sobre qué criterio le merece ante esta situación de pandemia, de un poco crisis económica, ¿verdad? Por la misma situación global, las elecciones de febrero del 2022. Con mucho gusto. Cuando hablaba anteriormente de que el sistema democrático de Costa Rica se destaca en el mundo entero, está a un nivel con el de Uruguay y Chile, pero el nuestro más, con más solera, más años. Lo que quiero decir es que los ciudadanos tenemos los instrumentos para orientar el rumbo que lleve el país por donde nosotros queremos ir. Si yo estuviera en San José o en Costa Rica, y si tuviera la edad de ustedes, cuestionaría a cada candidato que aparezca y a los que se queden sentados ante las redes sociales nada más, sobre cuáles son las 3 ideas fuerza para transformar a Costa Rica. Porque la crisis de la pandemia es una crisis global. Si ustedes supieran cómo estamos aquí en Australia
y las grandes manifestaciones públicas que hay en reclamo de la libertad de moverse, de circular, los temores que hay por la variante Delta, los esfuerzos que se están haciendo por acelerar la vacunación, pero las grandes dudas también, ¿qué pasa después de la vacunación? Si pueden volver a contagiarse las personas o no. El impacto económico y social de la pandemia es un fenómeno global. Afecta a Costa Rica, pero afecta a todos los países. Vean ustedes los Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido más personas por COVID-19 de las que murieron en la gran pandemia de la llamada influenza española. Que no era influenza española, comenzó en Nebraska, pero así la llamaron ellos, o se llegó a llamar en su época. Más que en las guerras. La primera potencia mundial postrada por la pandemia. Costa Rica lo ha hecho bastante bien. Bastante bien. Lamentablemente San Carlos no es la primera región que en el índice de vacunación, pero cada uno de aquí puede convertirse en un educador de otros y motivador para que haya más vacunación. Las consecuencias económicas, las contradicciones del sistema se han hecho más fuertes ahora como consecuencia de la pandemia. La inequidad, por ejemplo. La inequidad no es costarricense. A nosotros nos afecta, nos duele, y Costa Rica es uno de los países víctimas de las consecuencias indeseables de una política económica y de un pensamiento económico que se impuso hará unas 4 décadas y que hace aguas en todo el mundo. Pero ya hay personas que están mirando cómo resolver estos dilemas económicos que nos afectan en toda parte, porque el problema de la disparidad generada por el sistema económico en general en todo el mundo, Pero a nosotros nos duele el zapato de nosotros, claro, el pie en el zapato nuestro, claro que sí. ¿Qué ideas tienen esos candidatos? ¿Cómo va a ser la Costa Rica después de la pandemia? Mi actitud es pensar que luego de la tormenta o que detrás de la tormenta hay un arco iris. Siempre es así, siempre aparece, el sol sale después de la tormenta. Eso lo aprendí yo de chiquillo en Villa Quesada. Ahora bien, la tragedia de Costa Rica es que hace años Costa Rica perdió el futuro, se quedó sin porvenir. No hay 2 o 3 ideas grandes que podamos compartir todos los costarricenses de distintas generaciones, distintos banderías políticas, distintos credos religiosos, distintas vocaciones y profesiones. ¿Cuáles son esas 2 o 3 ideas? ¿Qué queremos que Costa Rica sea en el porvenir, en 20, en 30 años? ¿Hacia dónde orientar a nuestro país? Y como la actual generación ha abdicado en pensar y en imaginar esa Costa Rica del futuro, yo creo que a la gente joven le corresponde cuestionar y proponer. Y eso es el desafío que tenemos. Para ello, tenemos que escoger con inteligencia, ejerciendo nuestra responsabilidad en el voto de febrero y probablemente de abril. Muchísimas gracias, don Armando. O sea, definitivamente con lo que usted está diciendo y lo que mencionó antes sobre sus primeros años en la Escuela Juan Chávez, en el Liceo San Carlos, y saber dónde se encuentra ahora, puedo unir esa realidad tan motivadora con esta pregunta que plantean por acá. ¿Cómo se visualiza el profesional costarricense en el extranjero? Dice, pues tenemos una imagen muy bonita en el plano ambiental. Dice, pero son precisamente estos profesionales los que deben de diseñar lo que está diciendo, una nueva Costa Rica que nos representa. O sea, ¿cómo
¿Cómo se visualiza usted como profesional que estuvo acá en el liceo, en la Juan Chávez, ahora ya en el al otro lado del Océano Pacífico? Muchas gracias por esta pregunta tan seductora. Les diré que a mí me parece un sueño. Desde que yo comía helados de palillo de Pel Rodríguez y ahí en la esquina de Don Luis Paulino, o participaba en los bailes de la Melcocha en la central para recaudar fondos para el Liceo San Carlos. Desde aquella época, ahora me pareció un sueño. Pero con esto lo que quiero decir es que, digo, si el hijo de mi mamá pudo, cualquiera puede. Y las personas que están hoy participando en esta sesión, ahora sí podemos decir la frase aquella en inglés, the sky is the limit. El cielo es el límite. Después del ejemplo que nos dan personas como Franklin Chang y los otros que trabajan en la industria aeroespacial, que es otra de las áreas que no mencioné, junto con el océano, junto con las nuevas energías y también la industria aeroespacial, que perfectamente puede fortalecerse. Si desde Costa Rica participar, si fue de Costa Rica pudo ya poner un satélite pequeño, el Irazú, en el espacio. Las posibilidades son gigantes. Los profesionales. En las próximas semanas estamos planeando realizar 3 sesiones de video y coordinaré con los amigos de la UTN por si tienen a bien invitar a los estudiantes a que se unan a esas conversaciones con 3 profesionales costarricenses que están en Australia brillando. Una señorita, Daniela Rodríguez, microbióloga, graduada de la Universidad de Costa Rica, está haciendo el doctorado sobre el uso de ciertos venenos. En este caso, creo que es el veneno del escorpión para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Ella forma parte de un equipo en la Universidad de Queensland, en la ciudad de Brisbane, y la hemos invitado para que probablemente en noviembre, en la segunda semana de noviembre, pueda estar en un diálogo abierto a todas las personas de Costa Rica que quieran ver cómo es que ella llegó de allá para acá. Ahí en esa misma universidad, el profesor Hernández Chanto, que es un profesor de economía, vino contratado para enseñar economía en la Universidad de Queensland y él está desarrollando diversos estudios con grupos profesionales y de investigación en campos de economía, de ciencias económicas y sociales. Y a él también lo estamos invitando a uno de estos diálogos. Y el tercero que estamos invitando es el doctor Hidalgo, que está en Melbourne, en donde él viene de San Rafael de Alajuela, de la Guásima de Alajuela. Y es el líder de un equipo de científicos australianos que trabaja en el tema de COVID y trabaja en el tema de nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades de los niños. Él lidera un grupo científico en el Royal Hospital de la ciudad de Melbourne. Y estudió en el tecnológico, estudió biotecnología, vino aquí, hizo su maestría, lo invitaron que hiciera el doctorado aquí, hizo un postdoctorado en el Instituto Karolinga en Estocolmo y desde allá lo mandaron a contratar para que viniera aquí a dirigir a un equipo de científicos australianos. Estoy mencionando solo 3, podría mencionar más desde luego. El costarricense es
seguro de sí mismo. El costarricense es abierto y simpático. El costarricense sabe en el mundo entero. Y no hay límites para que mañana no tengamos a varios. Diseñar el porvenir del país es una tarea que nos corresponde a todos y principalmente a la juventud, porque es el país de ellos. Lo que puedo decir es esto. Nunca antes Costa Rica tuvo tantos PhDs, doctorados académicos. Nunca antes Costa Rica tuvo tantos másters, personas que ganaron maestrías académicas y científicas. Nunca antes tuvo tantos investigadores en tantos campos distintos. Nunca antes tuvo Costa Rica tantos diagnósticos sobre lo que anda mal y lo que estado de la nación, auspicia el CONARE, sino también de muchos organismos y intergubernamentales sobre el porvenir de Costa Rica. Lo que falta es inspirarnos a todos nosotros. Costa Rica tiene más conocimiento hoy, mucho más que en 1921 y que en 1821. ¿Qué nos falta? Voluntad, trabajo y aplicarnos en serio a imaginar la Costa Rica que vendrá. Excelente, don Armando. Tenemos, muchísimas gracias. Tenemos un montón de preguntas aquí en el chat. Dice, buenas noches. Desde su opinión con respecto a la democracia, ¿qué va a ser de ella si en cada elección la cantidad de personas votantes disminuye notablemente? ¿Qué tan efectivas son las prácticas electorales costarricenses de los costarricenses en Australia? Va seguida. ¿Qué opina con respecto a la puesta en escena realizada para conmemorar el Bicentenario? Y como país, ¿qué tanto considera, vamos a dejarla aquí, qué tanto considera, que nos afecta a los comentarios de algunos medios de comunicación internacionales acerca de la Suiza centroamericana? ¿Esto es práctica? ¿Es falsa? ¿O qué criterio le merece? Bueno, son un montón de preguntas ahí, don Armando, y hay un montón, ¿verdad? Sí, con Pero mucho me gusto. encanta el Mire, mensaje yo tengo tan tiempo para seguir conversando esperanzador. con ustedes un buen rato más y así lo tienen a bien. Le cuento mi experiencia personal. El 29 de junio tuve el honor de presentar por primera vez cartas credenciales como embajador de Costa Rica en Wellington, Nueva Zelanda, donde hay un centenar de costarricenses aproximadamente. Y me recibieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda con un interés, con un afecto, con una calidez sorprendente. Hubo una persona que me dijo, neozelandesa, yo quisiera que Nueva Zelanda fuese conocida como la Costa Rica de los mares del sur. ¿Qué manera de recibir al primer embajador acreditado por Costa Rica en Nueva Zelanda? Vea, el periodismo me enseñó una cosa, a leer entre líneas, a interpretar los signos, a leer lo que está más allá de lo que se dice, de lo que se oye, incluso de lo que se muestra. Necesitamos, como parte de nuestra formación ciudadana, desarrollar nuestra capacidad para juzgar qué es bueno y qué no es conveniente. Cómo transformar la información en conocimiento y cómo transformar el conocimiento en sabiduría. Tenemos demasiada información y contrainformación y desinformación a raíz de particularmente las redes sociales. Pero en un sistema capitalista como el costarricense, evidentemente
el sistema de comunicación capitalista y por lo tanto el sistema está acorde con cómo funcionan los otros aparatos de dominación del sistema sobre la ciudadanía. Somos nosotros quienes debemos de desarrollar nuestra propia capacidad, no solamente como receptores y procesadores de la información, sino también como emisores. Y esa es la posibilidad que nos da ahora las redes sociales, la internet, pero también los medios de comunicación importantes locales, como la Radio Santa Clara, como el canal 14, creo, de televisión, Sí, señor. local en UHF, en Ciudad Quesada, como los periódicos que se publican allá. Depende de nosotros. Nosotros tenemos el derecho de cuestionarlo todo y es nuestro deber de hacerlo. La información que abunda, cómo seleccionar, separar la paja del grano para que se convierta en conocimiento y para que llegue a ser sabiduría. Pienso que eso es parte de la tarea que corresponde particularmente en un proceso electoral como el que tenemos al frente. Seguramente algunos aspectos de las otras preguntas que venían en este paquete pueden salir adelante y quizá pueda ocuparme de porque ellas. hay bastante. Gracias. Dice, buenas noches. ¿Usted considera que los bloqueos que realizaron los ciudadanos del país influyeron en la perspectiva que tienen de Costa Rica a nivel internacional? De ninguna manera. Y si influyeron fue para decir que la gente de Costa Rica es tan avanzada como la gente de Francia, en donde los chalecos amarillos salían a protestar, o como la de Australia, que salen a protestar porque los tienen encerrados con el lockdown o aislamiento aquí, o como en Estados Unidos, donde protestan contra la arbitrariedad en la aplicación de la ley, si son hispanos, si son afrodescendientes. Yo pienso que no, es parte del ejercicio democrático. ¿Cómo se hacen los bloqueos? Esa es otra historia. Sí. Pero yo creo que el derecho a manifestarse, el derecho a organizarse, el derecho a recorrer las calles y a hacer oír la voz de los ciudadanos es uno de los derechos esenciales de la democracia. Don Armando, y con respecto a eso que usted está diciendo, a nivel legislativo, la disminución o restricción con respecto a los movimientos de protesta. Yo pienso que en todos los países del mundo hay manifestaciones ante los parlamentos. Por seguridad, unos parlamentos son más estrictos que otros en dejar ingresar o no a los manifestantes. Pero los parlamentarios son, ¿qué dice la Constitución de Costa Rica? Un diputado es un representante nacional. Ni siquiera es el diputado de San Carlos o el diputado de Punta Arenas o el diputado de San José. No, la Constitución dice que es un diputado nacional. Representa a la nación. ¿Y qué es la nación? El colectivo de los ciudadanos. Desde luego que es posible protestar también y proponer también ante el Parlamento, ante la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la modalidad? Ahí está el secreto de cómo ser efectivos en la manera de conducir nuestra protesta. A ver, un ejemplo nada más. Desde comienzos del siglo XX, la Liga Feminista y otras organizaciones de mujeres sufragistas estuvieron presionando de una manera, de otra, manifestaciones públicas, reuniones, desfiles, publicaciones, en radio, demandando la igualdad del voto para la mujer. Y finalmente, en 1949, fue otorgado el voto para la mujer. Y en 1953, la mujer votó por primera vez en aquel famoso referéndum para determinar si el distrito de La Tigra era de San Ramón o era de San Carlos.
la lucha en el mundo por el derecho del voto femenino es la saga, es el relato, la narración de muy distintas formas de combate cívico, de acción de los ciudadanos en demanda de un derecho que hoy día nos parece natural, pero que no lo fue por siglos. Sí. Y no lo fue en Costa Rica, sino hasta hace unos pocos años. Don Armando, voy a pasarle en este momento al compañero Olivier Hernández y ahorita, si le parece, seguimos leyendo algunas consultas que hay bastantes en el chat. Olivier. Muchas gracias, Katia. Básicamente es para, disculpen que no ponga la cámara, pero tengo aquí el chat abierto para ver si me funciona así. Es que hay una gran cantidad de preguntas y eso es un buen síntoma porque el plantearse buenas preguntas de alguna forma nos acerca a construir buenas respuestas. Hay una gran cantidad de consultas que hacen los chicos, ¿verdad? No vamos a poder, por cuestiones de tiempo, leerlas todas, pero por ejemplo aquí leo la participación de Ginette, de Michael, de Brenda, para ver acá más, de Jessica, de Jennifer Méndez, de Alejandra, Eneida, Natalia Muñoz, Randall Prendas, Ronald Cibaja, Nicole, Randall Prendas, también por aquí tiene otra preguntita, José Pablo, Lidiet, Jorge Araya, etcétera. Entonces voy a tratar de mencionar 2 o 3 de las preguntas que tenemos, de alguna manera que recogen las dudas que tienen muchos de ellos. Entonces, por ejemplo, hay una duda que se plantea que es con respecto a los procesos que vienen, porque sí hay mucho optimismo, pero también la consulta es cuál es ese papel que deben tener estos jóvenes en la construcción de esa Costa Rica después del Bicentenario. ¿Qué papel deben impulsar, por decirlo de alguna forma? También se nos consulta por acá que cuál es el modelo de desarrollo que debería Costa Rica implementar después del cumplimiento de los 200 años de vida independiente. Y una pregunta que me llama la atención porque don Armando nos planteó en alguna parte de la exposición de que hay muchos extranjeros que quieren ser costarricenses, pero pocos costarricenses, por ejemplo, que aspiran a ser panameños o nicaragüenses. Por aquí uno de los muchachos nos plantea que sí conocen muchos que les gustaría ser, por ejemplo, europeos o vivir en Australia. Entonces nos pregunta qué es lo que tienen esos países o qué tenemos que hacer en Costa Rica para parecernos más a esos países, se me ocurren los países escandinavos o los mismos países, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Y una última, repito, dentro de la gran cantidad de preguntas que hay, que es muy bueno, es de que cómo ser más propositivos y no solo quedarnos en la queja. De paso, también darle las gracias a don Giovanni Bellucci, que es el coordinador del programa de formación humanística, el programa institucional que nos acompaña de las redes sociales. Adelante. Muchas gracias, don Olivier. Y a los estudiantes que han planteado tan importantes preguntas. Voy a responder a una sola por ahora. Luego habrá oportunidad de ver los otros aspectos. Pero ser costarricense es un privilegio. ¿Cuántos australianos no darían cualquier cosa por ir a vivir a Costa Rica? En semanas recientes, aquí en la embajada en Canberra, se ha producido un fenómeno. Estamos recibiendo más y más llamadas de personas de distintos lugares de Australia que nos dicen cuáles son los requerimientos para emigrar a Costa Rica. 3 razones. Invocan cuando llaman para preguntar, ¿cómo hacemos para irnos a vivir a Costa Rica? 1, la libertad. Es decir, el grado de libertad que se vive en Costa Rica es incomparable con otros regímenes democráticos también que tienen un gobierno fuerte.
En Costa Rica a veces parece que padecemos de democratitis, el ser igualados, el ser un tanto anárquicos, pero el grado de libertad que se vive en Costa Rica es muy alto. Y desde luego también eso tiene que ver en la circunstancia actual con el hecho de que las restricciones por el lockdown que cubre a la mitad más o menos de la población de Australia son extraordinariamente estrictas. Hoy la ciudad de Canberra está en un distrito geográfico que se llama ACT, Australian Capital Territory, territorio de la capital australiana. Es prohibido salir de la ciudad de Canberra para ir a los estados vecinos por el nivel de contagio de la variante Delta de COVID-19. Hoy están cerradas las fronteras de Australia. No se puede viajar al exterior. No se puede venir a Australia. Hay restricciones muy grandes. Entonces, ¿por qué quieren ir a Costa Rica? Por la libertad, que como nosotros la tenemos y llega naturalmente como el sol, como la lluvia, como el viento, a veces la damos por sentada. Y eso sería aplicable a Europa también. Número 2, por la biodiversidad, porque vivir en Costa Rica no es una exageración, es vivir en un Edén, es en un espacio tan compacto, tener tal diversidad, al punto que la National Geographic, la revista de Estados Unidos, ha dicho que el sitio, el lugar de mayor densidad biológica, de biodiversidad en el mundo, está en la península de Osa. Tal riqueza tenemos que nosotros, tal vez porque vivimos y nacimos en ella y no nos damos cuenta. Y en tercer lugar, porque en Costa Rica hay paz y no hay fuerzas armadas. Y aquí en la región Indo-Pacífico, uno oye el discurso público y uno ve que hay preparación no para la guerra, pero para una eventual conflagración bélica en la gran disputa de las potencias por el dominio geoestratégico. El eje del conflicto se ha trasladado a esta región del Pacífico asiático y quieren vivir en Costa Rica porque hay paz. Los costarricenses, con algunas excepciones, somos poco dados a salir del país. Si se compara la proporción de costarricenses que hay afuera de Costa Rica, que han emigrado permanentemente a otros países, en relación con otros países, nos daríamos cuenta que los costarricenses preferimos vivir en nuestro país. Vamos a Europa a aprender, vamos a Norteamérica a aprender, venimos a Nueva Zelanda y a Australia a aprender, pero regresamos a Costa Rica. Recuerdo haber escuchado esta historia que a lo mejor ustedes también la han oído, que cuando Tatica Dios terminó de crear el mundo y repartir las tierras entre los distintos pueblos, llegó San Pedro y le dice a Tatica Dios: hay unos manifestantes gritando y protestando que a ellos no les dieron nada, se quedaron por fuera. ¿Quiénes son? Dicen que son ticos. Entonces Tatica Dios dijo: cierto, se me olvidó, ya repartí toda la tierra. Y por eso nos dio un pedacito de cielo por patria. Eso es lo que yo siento que tenemos en Costa Rica. Don Armando, voy a comprometerlo aquí públicamente para otro conversatorio, porque de verdad hay bastantes preguntas. Quiero hacerle una así muy desde el señor embajador y la calidad de persona que sé que es, cómo vivió el bicentenario
patrio desde el puesto donde se encuentra en Oceanía? Con una satisfacción difícil de expresar en palabras. ¿Por qué? En Oceanía, las 14 naciones que hay aquí, todas son jóvenes. La Mancomunidad o la Federación Australiana es del año 1901. Cuando me acerco y hablo del bicentenario de Costa Rica, los 200 años, la primera respuesta de funcionarios y diplomáticos es: ¿cómo puede ser eso? Tantos años. Y bueno, es que hay muchas naciones jóvenes en el resto del mundo, en países que tienen 58 años o que tienen menos años de ser independientes. Quizá una de las más recientes, Timor Oriental, que es muy importante para la relación con Australia, para Australia y para ellos. Entonces, reconocen en Costa Rica un país con trayectoria, una nación con ejecutorias, una nación con realizaciones, una nación de instituciones, una nación que ha logrado niveles de desarrollo humano que están por encima de el aparato productivo, porque ha habido una aplicación de lo que dice el artículo 50 de la Constitución Política y el artículo que habla de la solidaridad como un principio para organizarse en nuestra sociedad. En segundo lugar, hemos recibido una acogida al lo mayor extenso posible, porque hemos logrado, gracias a esta plataforma de videoconferencia Zoom, poder realizar una asamblea cívica virtual en la que intervinieron personas de diversos países, en donde recibimos mensajes. Un compatriota que vive en Samoa Americana, que no podía estar con nosotros porque ese día estaría en el mar, creo que está en la pesca o en alguna actividad marítima, pero nos mandó un recado por escrito, hermosísimo, sobre lo que para él es Costa Rica y cuál es su deseo, su anhelo para nuestro país. Y desde luego que cuando se está lejos del terruño, se siente más la patria, sin duda. Uno ve la bandera aquí y lo conmueve, uno oye el himno nacional y se entusiasma, uno escucha a la patriótica costarricense y la canta. Eso es así. Y cuando hay posibilidad de comer algunas de las delicias que se preparan de la cocina costarricense, desde luego que todo eso produce una vivificación de la costarriqueñidad. Por otra parte, en los gobiernos ha habido una acogida extraordinaria. Por primera vez, el gobernador general de Australia, que es el representante de la soberana, Su Majestad Elizabeth II, quien es jefe de Estado de Australia, y su representante aquí, que ejerce las funciones de la jefatura de Estado, el gobernador general, grabó un saludo en video para el pueblo de Costa Rica, celebrando nuestra manera de ser, celebrando 137 años de relaciones oficiales entre Costa Rica y Australia que se cumplen el 9 de octubre, es decir, para nosotros dentro de 7 días, para ustedes dentro de 8 días, cuando Costa Rica acreditó al primer cónsul general honorario en la ciudad de Sydney, capital de la entonces provincia de Nueva Gales del Sur. Y desde entonces hemos tenido presencia aquí, hoy día con cerca de 1 millar de costarricenses, los emigrantes, sus hijos, sus nietos, y desde luego el entorno familiar de ellos. Cuando el primer costarricense que apareció registrado
creo que fue en el año de 1930 o 31, apareció el primer tico en un censo de Australia. Entonces hemos tenido ahí una gran acogida. Y en el cuerpo diplomático, una enorme simpatía por Costa Rica, por nuestra democracia, por ser un ciudadano global ejemplar, por nuestras luchas en favor de la paz, de los derechos humanos, de la democracia y especialmente del medio ambiente. Y tuvimos una experiencia muy linda en Nueva Zelanda. Como antes les decía, hay como un centenar de costarricenses allá. Y tuvieron la feliz idea de organizar una noche de faroles virtual. Y hubo premio para los niños y hubo premio para los adultos. Y cada uno iba presentando sus faroles. Allá también bajo un estricto lockdown, pero se dieron la tarea de muchos días de trabajar en imaginar su farol. Había que elaborarlo con productos reciclables de la cocina, de la casa. Y fue una cosa extraordinaria. Y ver personas que hace 25 o 26 años viven en Nueva Zelanda con una alegría y una gran satisfacción como la que yo tuve cuando participé en mis primeros desfiles de faroles allá en el año 54, por allá en Costa Rica, en San Carlos, que recuerdo que se me quemó el farol esa noche, porque no tenían como ahora bombillas y luces con batería, sino que eran a candela, y la tragedia que era cuando se quemaba un farol. Pero todo esto le ha hecho a uno disfrutar mucho el Bicentenario. Hemos tenido oportunidad de hacer presentaciones ante muchos públicos, el Club Rotario de aquí, el Instituto Neozelandés de Estudios Internacionales, en una universidad de Wellington, reuniones virtuales con estudiantes y profesores de la principal universidad de Australia, la Australian National University, aquí en Canberra. Ha habido oportunidad también de escribir en los periódicos, de hablar por las radioemisoras locales, en fin. Y lo más interesante será cuando en noviembre aparezca nuestro libro australiano sobre el Bicentenario de Costa Rica, que mencioné anteriormente, cuya portada mostré en la primera de las filminas. Don Armando, muchísimas gracias. Le doy el pase a mi compañero Olivier Hernández. Un placer. Muchísimas gracias, Katia. Más que una síntesis de las palabras que nos ha compartido don Armando, que una vez más nos deja claro que es un excelente comunicador. Yo creo que estas plataformas en realidad se convierten en una ventaja cuando tenemos la posibilidad de transmitir nuestras ideas con tanta claridad y convencimiento. Yo me atrevería a agregarle a lo que se ha planteado que además de las características que tiene Costa Rica, voy a atreverme a compararlas con la región Huetar Norte. En San Carlos, Guatú, Supala, Los Chiles, Sarapiquí, tenemos mucho de la Costa Rica que conocemos y que don Armando nos detalla. No tenemos los dos mares cerca, pero tenemos ríos preciosos, enormes, por ciertos ríos por los cuales navegó el ejército expedicionario costarricense entre 1856 y 1857. Y quiero hacerle un llamado a los chicos porque estudiar en la quinta universidad pública, en el contexto en que fue creada esta universidad, es un gran privilegio y una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Antes se preguntaba uno de los muchachos de por qué algunos costarricenses quieren salir y disfrutar de los goces de Europa, por decirlo así. Yo les invitaría a que hagamos de esta región Huetar Norte una región en donde podamos disfrutar de una gran calidad de vida, de servicios, precisamente con los aprendizajes que están construyendo en la universidad. Don Armando mencionaba hace un rato Avantica. Bueno, aquí tenemos varias empresas que son propias de la región y que han permitido abrir espacios importantísimos. Entonces, las ventajas que menciona don Armando, el multilateralismo, esa protección por los derechos humanos, esa conservación ambiental, ese compromiso en la lucha contra el cambio climático,
esa lucha constante por los derechos de los demás y de los que menos tienen es algo que aquí en la región también estamos implementando y que la universidad, desde el área de formación humanística, es prioritario. De todas las áreas, pero particularmente nosotros, es una tarea fundamental. Nos llama mucho la atención y me encanta esa posición, la imagen inicial de aquella Costa Rica llena de luz, porque el futuro verdaderamente está por construirse. Podemos tomar posiciones pesimistas o podemos tomar, como decimos, el toro por los cuernos y construir la Costa Rica que queremos. Esa Costa Rica de un nuevo pacto social en donde realmente contribuyamos a que la Costa Rica del Bicentenario cumpla cada vez más con los anhelos que se tenían desde 1821. Yo realmente quedo muy optimista. Me encanta saber que tenemos muchachos de las regiones más rurales aquí, de la región Huetar Norte, y me encanta saber que muchos de ellos se incorporan en el mercado laboral y que aportan para el crecimiento de esa región. Esta región como tal tiene mucho que aportar y tiene mucho que crecer, por lo que crecer todavía. Y siento que es muy importante que tengamos claro que no podemos dejarnos vencer por las actitudes pesimistas, sino todo lo contrario, impulsar. Tener claro de que opciones hay para elegir y opciones hay para construir. Y en la universidad es un espacio vital para esto. Nuevamente agradecerle a don Armando por este espacio tan rico. Vamos a darle la palabra a don Benny, al señor decano, para que se dirija a nosotros y luego le pediríamos a don Armando que nos haga el cierre de este conversatorio. Adelante, don Benny. Gracias, don Olivier. Don Armando, bueno, tenemos varias cosas en común. La primera es que también a mí se me quemó el farol en una de esas celebraciones, entonces hemos pasado por la misma experiencia y sufrimiento. En realidad, yo creo que es muy importante esta actividad de hoy, sobre todo en términos de visualizarnos en varias cosas. Me deja muchas enseñanzas, especialmente en este análisis de lo que significa Costa Rica para otras orbes. Alegar, dice, bueno, que muy interesante ese pedacito de cielo. Yo creo que esa forma tan coloquial costarricense de chotear todo, también es parte de este crecimiento. Yo creo que sí, efectivamente, las huelgas y todas esas situaciones lo que hacen es patria. Muchas veces tener diferencias de opinión es lo que hizo a don Juanito meterse en el enredo político, ¿verdad? Y lo que ha hecho también a muchos, y me imagino que también a don Armando estar allá, ¿verdad? Es eso, es buscar cambiar cosas que creemos que desde nuestra óptica podemos hacer. Y yo más bien lo veo como algo muy positivo. Si siempre nos dicen a todo que todo está bien, definitivamente no estaríamos en lo que estamos ahora, y estoy seguro que con las diferencias de opinión que se tengan, todavía el día de hoy hará que la Costa Rica sea mejor en el futuro. Siempre debemos estar en ese proceso de cuestionamiento y de crecimiento, de lucha, pero algo muy importante que antes anotaba don Armando, lo cierto del caso es que hay que pasar a los hechos, y eso es muy importante. Me hace mucha gracia, pero ninguno le preguntó cómo hacemos para venderle servicios a los australianos, cómo hacemos para contactarnos con ellos, y aquí también recibimos con todo gusto ese dólar australiano, aquí el tipo de cambio lo buscamos. Ese tipo de situaciones, estimados estudiantes, es muy importante siempre abrir la mente para oportunidades. Efectivamente, ser costarricense o querer vivir en esta región, ese territorio, es una bendición, y también podemos siempre sacarle provecho a esa situación. Actualmente la universidad, bueno, ha venido trabajando seriamente, especialmente esta sede, directamente con la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica, lo que es INDE, trabajando con la Agencia para el Desarrollo. Por eso hicimos una estrategia de alineamiento, buscando apoyar muchas de las iniciativas que tiene el Ministerio de Trabajo, acoplarnos un poco a la visión también de educación técnica que también se viene manejando desde el Instituto Nacional de Aprendizaje. Y lo cierto del caso es que siempre es buscando esta parte de hacer un cambio, y que siempre ese cambio sea para bien para todos. Entonces, más bien agradecerlo, don Armando. Creo que son muchas preguntas que sé que vamos a tener que buscar otro ratito. y muy amable por prestarnos ese tiempo. Yo sé que para ustedes también es una agenda muy ocupada, y quedamos a la orden. Muchas Bueno, si me permiten decir unas palabritas finales.
don Benil y todos sus colegas. Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en esta importante actividad. Después del Bicentenario, ¿qué? Bueno, después del Bicentenario, imaginar, diseñar, proponer y construir la Costa Rica que vendrá. Esa es tarea de la juventud. Los roquitos ya jugamos. Los dueños de esa Costa Rica, los líderes de esa Costa Rica, son ustedes los jóvenes, no nosotros. Ya estamos de salida. Nosotros somos del siglo pasado, del siglo XX. Ustedes son los del siglo XXI. Y es a ustedes, millennials, que les dicen ahora, a los que les corresponde idear, diseñar, proponer, realizar, construir la nueva Costa Rica. Es una Costa Rica que va a evolucionar sobre lo que tenemos ahora. Parecernos a Europa, parecernos a Australia. No, jamás. Ser nosotros mismos cada vez más. En 1985 publiqué un libro, la UNED lo publicó para mí, que se titula La Vía Costarricense. ¿Cuál es el método que a lo largo de las generaciones Costa Rica encontró para resolver cómo orientarse ante los cambios en el mundo? Y hay una manera costarricense de hacerlo. Posteriormente se publicó otro libro pequeño que se llama, igualmente por UNED, que se llama Perfiles de Patriotismo en la Vía Costarricense. La Vía Costarricense es el camino propio de nosotros. Hace muchos años vino una misión del Banco Mundial y criticó que Costa Rica invertía demasiado dinero en educación. ¡Qué barbaridad! Y cuando Costa Rica decidió no tener ejército, muchos pensaron que estaba loco Costa Rica. Cuando Costa Rica logró revertir la deforestación y conquistar cada vez más avances en el tiempo, en el territorio cubierto por bosques en el país, la gente no se ha imaginado eso. ¿Cómo podía ser que un país pagara a los propietarios, a los agricultores, porque mantuvieran el bosque en lugar de producir carne para exportación? Eso no está escrito en ningún lugar del mundo. No. Costa Rica tiene una misión, es una nación indispensable, en donde los valores del humanismo han echado raíz entre nosotros, en donde el valor de la libertad es apreciadísimo por todos y desde luego la paz fundada en la justicia. Lo que sucede es que tenemos que enderezar el rumbo. Y para enderezar el rumbo tenemos que tener una idea clara hacia dónde vamos. Y poner la brújula hacia allá. Y caminar todos hacia esa meta. Unos irán por la izquierda, otros por la derecha, otros querrán ir muy rápido, otros querrán ir más gradualmente. Pero si tuviéramos 2 o 3 grandes objetivos hacia dónde dirigirnos, como comunidad nacional, como nación, como pueblo, como ciudadanos, eso nos permitirá avanzar. No ser como los otros, somos distintos, no somos mejores, pero somos diferentes. Si en una reunión hay un nicaragüense, un costarricense y un panameño, tal vez a un europeo le parezcan los 3 muy semejantes, pero nosotros sabemos cuál es la diferencia. Rápidamente sabemos qué piensa uno y qué piensa otro. Puede usted poner ahí un cubano y puede poner usted un mexicano y siempre los costarricenses seremos distintos, no mejores, pero diferentes. Y es esa diferencia, esa costarriqueñidad, la quintesencia del ser costarricense, la que debemos cultivar,
y la que debe ser nuestra guía hacia la ideación, diseño y construcción de esa Costa Rica que vendrá como respuesta a la pregunta después del Bicentenario, ¿qué? Muchas gracias por su atención y me ha complacido mucho este sábado en la mañana y mediodía aquí desde Australia compartir con mis compatriotas de la zona norte de Costa Rica, gracias a la UTN, una universidad que está cumpliendo con creces los objetivos para los cuales fue creada, con mucha ilusión, pero con mucho realismo también. Muchas gracias a todos entonces. Gracias, don Armando, y a todos los compañeros y a los estudiantes. Recordarles que el mensaje queda en el perfil de Facebook para que podamos repetirlo, repasarlo en algunos contextos también de cursos y demás. Y esperamos tener a don Armando próximamente en otros espacios también para seguir conversando. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.